No, si te debe dar vergüenza, porque estás hablando es con Oscar Darío Pérez. No, no, yo sé, señor Escarrario, que usted no ha sido condenado por parapolítica. Tiene muchos amigos que lo han sido. Pero yo lo que quiero decir concretamente Como es... usted debe tener muchos que deberían haber sido condenados por guerrilleros. Para entender un poco de qué es lo que vamos a hablar, pues la polémica se genera justamente porque en el plan de gobierno y en unas declaraciones que dio el pasado 12 de febrero allí en la ciudad de Medellín, el candidato Iván Cepeda pues recordó que el departamento de Antioquia ha sido cuna del paramilitarismo, de la narcoeconomía y también del terrorismo de Estado, obviamente pues sustentado en varias cifras e informes que se han entregado históricamente sobre el nacimiento de estos movimientos paramilitares, autodefensas y por supuesto también aclarando que aún así pues Antioquia es una región pujante, ha dicho el candidato, y que su gente pues ha resistido a todos estos embates del conflicto armado en Colombia. ¿Qué fue lo que dijo en ese momento Iván Cepeda? Recordémoslo rápidamente. Antioquia y su gente se han caracterizado por tener una fuerte identidad regional, por valorar el esfuerzo, el trabajo, el empeño, por la iniciativa y el empuje empresarial, por la densidad del tejido social, la unidad familiar, por compartir arraigadas creencias religiosas. En todo tiempo, Antioquia y su pueblo han hecho grandes aportes al desarrollo económico, cultural y social de nuestro país. Ese espíritu pujante, esa consideración de la laboriosidad como una virtud humana, convirtió a este departamento en un referente de desarrollo empresarial e industrial. Eso es lo que dice Iván Cepeda y que pues también asegura lo sacaron de contexto cuando solamente algunos sectores se quedan con la frase de que Antioquia es cuna del paramilitarismo, pero pues él asegura o él explica que, como ya ustedes lo escuchaban, pues él también dijo otras cosas sobre Antioquia, destacó el comportamiento de sus habitantes y la pujanza, como ya lo decíamos, que ha tenido esta región a lo largo de todos estos años. Sin embargo, pues no cayeron para nada bien en el uribismo, en el sector de derecha y en la misma región, pues estas declaraciones, específicamente lo que se refiere a que Antioquia es una cuna del paramilitarismo, pues porque aseguran que es generalizar a toda una población, a toda una región que pues tiene mucho más que mostrar, ¿no? Que no solamente quieren caracterizarse por ser un semillero de violencia o algo parecido, sino que tienen muchísimas otras cosas más. Incluso muchos decían, es como cuando un colombiano se va fuera del país y siempre le están estigmatizando que Colombia es una región de cocaína, narcotráfico, que Pablo Escobar, que una cosa que la otra. A ningún colombiano le gusta eso y pues por eso los antioqueños han salido a decir no estamos de acuerdo y rechazamos, e incluso unos pidiendo que Iván Cepeda se disculpe públicamente y otros ya más de extrema derecha pues también asegurando que el candidato debería ser declarado como persona no grata en ese departamento. Hablando justamente de eso, Mariana, de que él sea persona no grata allí o que no lo quieran mucho, no sé si usted tiene por ahí a la mano los datos de cómo le fue a Iván Cepeda, por ejemplo, allí en Antioquia en la consulta de octubre del año pasado y cómo le fue a la izquierda en estas elecciones del pasado 8 de marzo. Sí, pues sin duda, aunque Iván Cepeda ganó esa consulta con 1,5 millones de votos, Antioquia sí está entre los departamentos con menor participación electoral en esa contienda, en la consulta que vimos en octubre en 2025, solo un 2,8% de participación. Eso se suma a otros departamentos como Norte de Santander, San Andrés, Risaralda, Casanare, que tuvieron una baja participación y de hecho el mismo pacto, haciendo un comparativo de esas elecciones que se hicieron en octubre, digamos lo que muestran es que si bien en una parte de Antioquia aumentó, sobre todo en las zonas rurales, aumentó la participación de una consulta a otra, de la de 2022 a 2025, pues lo que vemos es que en la parte urbana disminuyó, por ejemplo,
ejemplo, en Medellín pasaron de tener 100.000 votos y en este año a 44.000. Entonces sí hay una disminución importante del apoyo y eso digamos que se ha reconocido desde el pacto histórico, y es que Antioquia pues no es el bastión del pacto histórico, ¿no? Del petrismo, y lo mismo lo vimos con las recientes elecciones al Senado y a Cámara. En Senado, por ejemplo, en Antioquia sigue liderando el Partido Centro Democrático, donde allí se registraron 744.000 votos, y el pacto la mitad, 392.000. Y lo mismo en Cámara, el Partido Centro Democrático es quien lidera las votaciones en Antioquia. Entonces eso es lo que vemos, que Antioquia sí sigue siendo un centro de poder por ahora del uribismo y no tanto del petrismo. Hay que decir que esas declaraciones de Iván Cepeda fueron el 12 de febrero. Sí, ¿no? O sea, no fueron recientes. Las que acabamos de mostrar, lo decíamos, fueron el 12 de febrero, pero hasta ahora están generando la polémica porque también aparece, digamos, esta frase tan... en el plan de gobierno. Sí, exacto, en el plan de gobierno del candidato, y por supuesto, pues... También lo decíamos, hay muchos quienes aseguran pues que ya no le, o que esto no le va a servir mucho a él para conquistar a ese departamento que también en este gobierno pues ha tenido bastante confrontación con el gobierno departamental y con, por supuesto, la alcaldía de Medellín también. Laura, usted tiene una información adicional sobre este tema del paramilitarismo de Iván Cepeda. Así es, Paola. Pues cuando escucho esta frase y veo toda la polémica que se genera alrededor de ella, pues a mí sí se me vino a la cabeza como, y la mentira. O sea, realmente la idea no es estigmatizar a toda Antioquia, pero yo creo que sí hay que reconocer lo que sucedió históricamente. No podemos tapar el sol con un dedo, y de los errores se aprende, ¿no? Yo creo que parte de reconocer nuestra historia, de estar, digamos que al tanto de ella, pues es uno de los primeros pasos para no repetirla, ¿no? Total. Y pues rápidamente los datos de por qué yo digo esto no es mentira, y deberíamos ver más allá de poder usar esto como un ataque hacia Iván Cepeda, y es, por ejemplo, es cierto más bien que Antioquia sí fue, podríamos decirlo de esta forma, la mayor fábrica de paramilitares en Colombia, y los datos no mienten. Antioquia aportó 10.937 combatientes desmovilizados bajo la Ley de Justicia y Paz, que recordemos fue la que pues acabó con el paramilitarismo en Colombia, y esta cifra representa el 34,5% del total nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia, de las AUC. Entonces, si tomamos en cuenta esa cifra, pues básicamente lo que dice Iván Cepeda no es mentira, porque ningún otro departamento estuvo siquiera cerca de llegar a esa cifra a la que llegó Antioquia respecto a pues los desmovilizados de paramilitares. Y pues también algo que sucede acá es que solemos presentar a Antioquia como la víctima del conflicto, la víctima número uno de la guerrilla, justificando la aparición de las Autodefensas Unidas de Colombia, pero lo que no tenemos en cuenta acá tampoco es que el paramilitarismo no fue, digamos que una respuesta legítima ante la violencia guerrillera, sino que también fue un apoyo ofensivo de control territorial y también económico, alabado por sectores legales. Recordemos que había una alianza entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Sí, claro, pero sí es importante también decir pues que la población, la gente, los antioqueños, pues son víctimas. Bueno, sí, claro. Hablemos justamente con nuestros invitados, saludémoslos inmediatamente para que ellos nos ayuden también a poner este tema sobre la mesa y a debatir sobre lo que significan estas palabras. Y pues el efecto que está causando en el departamento de Antioquia. Estamos con Daniel Carvalho, es representante a la Cámara y nos acompaña hasta ahora de frente. Daniel, muy buenos días, gracias. Antioqueño además, ¿no? Sí, bueno, nuestros invitados todos son antioqueños y por supuesto conocen mucho la región. Buenos días, Paola, a ti y a tu equipo. Gracias, Daniel. También está con nosotros el representante por el Centro Democrático también de Antioquia, Oscar Darío Pérez. Doctor Oscar Darío, gracias por estar con nosotros aquí en De Frente. Bueno, un saludo muy especial para ustedes, para Daniel Carvalho y para todos. Y no sé si ya está conectado el abogado Carlos Mario Patiño, él también es de la región, por supuesto, y tiene muchísima información sobre este contexto del paramilitarismo en Colombia. Bueno, ya lo vamos a saludar en unos momenticos. Vamos a empezar con Daniel. Bueno, ¿usted qué opina, representante, sobre esta polémica que se ha generado y sobre las declaraciones de Iván Cepeda refiriéndose a Antioquia como cuna del paramilitarismo?
Bueno, Paola, creo que en primer lugar hay que mirar qué dijo, quién lo dijo y en qué contexto. Sobre el qué dijo, es falso que haya sido Antioquia la cuna del paramilitarismo y el narcotráfico. Los estudios están claros al respecto. Eso nace en Puerto Boyacá. El paramilitarismo se desarrolla también en Antioquia, pero también en Magdalena Medio, en Córdoba y en Meta. En cuanto al narcotráfico, el narcotráfico se desarrolla desde los años 60 con la bonanza marimbera en la costa atlántica y después tiene un epicentro en Antioquia. Entonces se equivoca el senador Cepeda al decir que esta es la cuna. Sin duda en un momento fue el epicentro, pero entonces la versión de que esta es la cuna del paramilitarismo y el narcotráfico está completamente equivocado. Ahora bien, ¿quién lo dice? Lo está diciendo un candidato presidencial en un contexto de un país que es violento, que está dividido y donde infortunadamente desde el gobierno nacional actual ha habido una retórica constante en contra de Antioquia y de los antioqueños. Entonces no es inocente, seguramente lo dijo en un discurso en plaza pública, pero cuando uno aterriza en un plan de gobierno tiene que ser consciente de que está causando heridas y que no puede ser tan impreciso. Entonces se equivocó el senador Cepeda, a quien respeto, pero trató mal al departamento y es apenas normal que en Antioquia, que somos orgullosos y que hemos sido víctimas de tanta violencia, nos sintamos ofendidos. Representante Oscar Darío Pérez, también quisiéramos saber su opinión frente a estas declaraciones de Iván Cepeda que fueron en febrero, pero que hoy generan gran repercusión. No, pues a mí realmente me parece que es una agresión producto de una delirante postura, no solamente de él, sino del presidente Petro, que no pierden oportunidad para odiar a Antioquia cada día más y enseguida la revictimizan. Yo acabo de escuchar un informe ahí de una periodista que dice que no es mentira, que Antioquia es la cuna del paramilitarismo, pero por favor, que por el número de víctimas. Y yo pregunto, ¿cuántas son las víctimas de las FARC y del ELN entonces en Antioquia? Para que también digamos que es la cuna de los guerrilleros. Porque aquí dicen que Antioquia tiene 1.900.000 víctimas, que no sé de dónde salen esas cifras. Pero ¿cuántos de esos son víctimas de las FARC, del ELN, del M-19? Pero es que aquí es una revictimización. En el fondo lo que hay es un odio contra Antioquia, que nunca lo han podido ocultar. Y la verdad es esa. Como en un programa de gobierno de este señor o de este tipo, menciona 97 veces a Álvaro Uribe Vélez, menciona 96 veces la derecha, menciona reiteradamente un odio visceral contra Antioquia y ahora sale a victimizarse. Me interpretaron mal, me sacaron de contexto. No, señor, a usted nadie lo ha sacado de contexto. Usted detesta Antioquia y el presidente de la República detesta Antioquia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar Darío, por esta intervención. Tenemos también en este momento al abogado Carlos Mario Patiño. Buenos días, Carlos, y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Carlos Mario, quisiera empezar por esa pregunta con la que iniciamos con los otros dos invitados y es, ¿qué opinión tienes sobre estas declaraciones de Iván Cepeda y esta consigna que queda también en su plan de gobierno sobre Antioquia como cuna del paramilitarismo? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay una malinterpretación o una interpretación sesgada de lo dicho por el candidato, porque lo dijo en plaza pública, en el Parque Berrío, con 7-8 mil antioqueños, y lo dijo en el contexto digamos, del diagnóstico de Antioquia. Yo quiero decir que yo soy un antioqueño orgulloso de mis raíces, que reconozco que Antioquia ha sido protagonista en periodos muy dolorosos de la historia, y entre esos, sobre todo las élites políticas antioqueñas, han sido partícipes del paramilitarismo, han sido rentistas del narcotráfico. Esa idea un poco romántica que dice que la gente se fue al narcotráfico y que se metió en la violencia porque estaba en la marginalidad, eso no es del todo cierto. Es decir, los pobres, las clases populares en Medellín y en Antioquia hemos puesto fundamentalmente los muertos en esta guerra. Pero cuando Leder, Pablo Escobar y los Ochoa empezaron sus aventuras
económicas, la financiación de ese proceso no venía de convites comunitarios, venía de las élites y las clases dominantes económicamente de esta ciudad y de este departamento. Y creo que no decirlo, no ponerlo en su lugar, no expresar de manera correcta esas dificultades impide dar un paso adelante. Yo creo que el discurso, además de Iván, en ese, pues digamos que fue un discurso que fue en plaza pública, que terminó en el proyecto de gobierno, es muy interesante porque lo que está diciendo precisamente el discurso, si usted lo ve completo, es que Antioquia no volverá a ser lo que fue. Es decir, que desde la oficina de la gobernación del departamento de Antioquia no se van a volver a articular con los paramilitares para matar líderes sociales, ¿cierto? Y que no hay paso atrás en el cambio del departamento. Creo que era un discurso mucho más optimista de lo que parece y mucho más amoroso por el departamento de lo que parece. Lo que pasa es que, como mi antecesor en esta entrevista confunde a los antioqueños con su organización política, es decir, él cree que es los antioqueños, entonces sostiene que nosotros, los que odiamos a los que se han parado en los hombros del paramilitarismo para hacer política, pues entonces odiamos a los antioqueños, y de ninguna forma. Desde luego, en Antioquia ha habido muchas víctimas. Los antioqueños somos los que más víctimas le hemos puesto al conflicto de todos los actores, porque además también hay un falso dilema. Ahí es de todos. Sí, de todos los actores, es decir, la guerrilla, pues, ¿cómo olvidar la atrocidad de las FARC en Granada, Antioquia? Y las víctimas y los desplazados, es decir, municipios que se desplazaron un 70-80% y en un 100% de la población rural. Creo que no se trata de decir qué organización criminal generó más víctimas, pero lo que sí es evidente es la sinuosa relación entre la clase política antioqueña, la clase dirigente antioqueña y el paramilitarismo y el narcotráfico. Sí, y una cosa más. Carlos, abogado, justamente el representante Oscar Darío Pérez tiene ahí un comentario frente a lo que usted está diciendo. Tengo muchas observaciones, porque al doctor Carlos parece que, siendo antioqueño, se le olvida la relación de la guerrilla con un sector de la clase dirigente. Eso sí se le olvida. Se le olvidan los computadores de Raúl Reyes. Claro, esos hay que olvidarlos. Se le olvidan muchísimas cosas, y cuando habla de la clase dirigente antioqueña, yo le pediría que fuera muchísimo más preciso, porque yo tengo en el mejor concepto la clase dirigente antioqueña. No sé si hay aves negras y hay ovejas negras que hayan entrado en esa ruta del paramilitarismo y del narcotráfico, que también las hay, y las hay en todo el país, pero la clase dirigente antioqueña está siendo victimizada por una persona que se supone no debería generalizar, porque hasta donde estoy entendiendo es un abogado, y debería comenzar por respetar una clase dirigente de la que nos sentimos muy orgullosos. Le voy a recordar, esta es la tierra de José Félix de Restrepo, esta es la tierra de Gonzalo Mejía, esta es la tierra de Mariano Espina Pérez, esta es la tierra de Marco Fidel Suárez, esta es la tierra de Esteban Jaramillo. ¿Cómo así que vamos generalizando de esa manera? Una falta de respeto. Usted está revictimizando a Antioquia. Bueno, a mí me parece interesante lo que dice el representante por una razón, y es que no menciona altos políticos, sino, digamos, de la mitad del siglo XX para abajo. Vea, una cosa es aquí... No, le menciono el Baruribe Vélez también. Sí, permítame, abogado, porque es que también tenemos una pregunta para el representante Carvalho. Laura. Está bien, está bien. O si quiere el abogado responder, o también el representante Oscar, no hay problema, pero si bien el abogado Carlos, por ejemplo, Daniel hablaba de que Antioquia no fue la cuna del paramilitarismo, sí llegó a ser el epicentro. Creo yo que, de acuerdo a los datos, sí es diferente, pero Antioquia sí jugó un papel bien trascendental, que se puede considerar como que ayudó a expandir el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Por ejemplo, quiero que me respondan específicamente, para entender un poco más esto que estoy diciendo, qué papel juega el Urabá antioqueño en este contexto y su frontera con Córdoba específicamente, y específicamente la hacienda Las Tangas de los hermanos Castaño en la expansión del paramilitarismo en la región. Bueno, me alegra que estén reconociendo que hubo un error en la declaración de Iván Cepeda. No fue la cuna, fue un epicentro en un momento.
Entonces ya de entrada está claro que se equivocó y que por eso ofende. En Pues segundo fue lo que lugar, usted dijo, Daniel, sí. sí, fue lo que yo dije y se puede constatar. El paramilitarismo nace en Puerto Boyacá, que no es en Antioquia, y también nace en Córdoba y en Meta. Entonces, está equivocado el candidato Cepeda. Por supuesto que en Urabá también hubo paramilitarismo. Es que yo no estoy negando el paramilitarismo. Yo he participado en marchas en contra del paramilitarismo. Lo que pasa es que un candidato no puede andar alegremente acusando poblaciones en un contexto, insisto, de división, de violencia y con un presidente que se ha encargado no solo de señalar permanentemente a Antioquia, mentirle a Antioquia, obstaculizar los proyectos de infraestructura de Antioquia, sino que en general ha asusado la violencia en el país. Es que no se nos olvide que aquí mataron a un colega nuestro y atentaron contra otros dos. Entonces un político tiene la responsabilidad de ser muy, muy cauteloso con sus palabras, máxime cuando aspira a ser el garante de la unidad nacional, como el caso de Iván Cepeda, que quiere ser presidente de Colombia. Entonces, ya entraron en la parte de explicar, no es que lo que Iván Cepeda quiso decir, así como nos han hecho 4 años con Petro. No, un político tiene que ser responsable con sus palabras, y el candidato Cepeda se equivocó. Podemos entrar en el debate del paramilitarismo, pero sus declaraciones fueron imprecisas e inadecuadas. Entonces conocer pues la opinión de Carlos Mario Patiño, abogado, pues sobre esto que están diciendo sus dos compañeros de debate y pues explicando también con cifras porque pues ustedes sí creen que aquí pues hay un problema, porque creen que tiene razón el señor Iván Cepeda al haber hecho esas afirmaciones. Bueno, lo que pasa es que además yo creo que el doctor Carvalho se está juntando mucho con el doctor Robledo de su partido, porque hay una discusión bastante... Ni siquiera es mi partido, pero bueno, no es mi partido. No, no es mi partido, el de Robledo. Porque Jorge Robledo está pues insistiendo en tonterías como dónde nació Petro, ¿cierto? Que Petro era de Chiquinquirá y no de Córdoba. Para decir lo mismo, mire, que ustedes que conocen el territorio, es decir, el Magdalena Medio es un territorio complejo y concreto. Incluso por eso algunos propusieron alguna vez que fuera un departamento. Es decir, al lado del río Magdalena en el que haya, digamos, ocurrido el hecho histórico de la primera organización paramilitar, no explica el origen del fenómeno del paramilitarismo. Eso es, digamos, lo primero. Es el Magdalena Medio antioqueño, Puerto Berrío, Antioquia, Puerto Triunfo, Ramón Izaza, el proceso de los hermanos Castaño, que eso no fue en Yalí, Casanare, ¿cierto? Eso fue en Antioquia. Pero yo creo que el fenómeno del paramilitarismo debe ser explicado de manera más concreta. Fue la cuna del paramilitarismo. Traigo para recordar este libro de Diana Salinas, que es muy importante, porque es que el parqueadero Padilla no quedaba en Zipaquirá. El parqueadero Padilla quedaba a una cuadra de la Alpujarra. Y en el parqueadero Padilla se organizaba toda la estructura económica de los paramilitares, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Las Convivir, que fueron organizaciones que no creó el gobierno de Uribe, sino que fue del gobierno nacional de Uribe, sino que fue el departamento de Uribe, el gobernador Uribe, quien promovió, por ejemplo, la Convivir el Cóndor, quien promovió, por ejemplo, otras Convivir que se convirtieron en financiadoras del paramilitarismo. Y yo tengo que decir, digamos, que además el paramilitarismo no puede ser entendido como ha sido entendido como una, digamos, estrategia contrainsurgente. El paramilitarismo fue una estrategia para favorecer o garantizar los intereses de una clase política con la que soy muy concreto, doctor Oscar Darío, si usted necesita, es decir, la clase política de Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, a quien don Berna confesó haber asesinado por orden de Carlos Castaño. La clase política que utilizó el paramilitarismo que ha sido condenada por su relación con el paramilitarismo, como el tío del señor gobernador, el señor Oscar Darío Quintero. Son fallos judiciales, pruebas. Perdóname, no se llama Oscar Darío, pues, para que empeces por ahí.
Ok, qué pena. Rubén Darío Sí, Quintero. sí te debe dar vergüenza, porque estás hablando es con Oscar Darío Pérez. No, yo sé, señor Oscar Darío, que usted no ha sido condenado por parapolítica. Tiene muchos amigos que lo han sido. Pero yo lo que quiero decir concretamente Como es, usted debe tener muchos que deberían haber sido condenados por guerrilleros. pero son los fallos judiciales a los que Ah, refiero, ya. señor Oscar Darío. Es decir, Sí, hay claro, fallos sí. judiciales que condenan en No, segunda instancia al hermano del señor Álvaro Uribe por utilizar las fincas en Yarumal, Antioquia, los del para promover computador de una Reyes, paramilitar que me imagino que te fue refiere a los del computador los de 12 Reyes. apóstoles. Sí, pero el computador de Reyes no es una prueba dentro de un proceso Ah, judicial. sí, claro, Yo creo que claro, sí. mirar, por ejemplo, los procesos de justicia y paz del Tribunal de Medellín, que dan cuenta del profundo relacionamiento de toda la élite económica y política antioqueña en un periodo De toda, absolutamente oscuro de nuestra historia, de toda. ¿cierto? De toda en un periodo. Es decir, aquí todo el mundo tuvo que ver con el paramilitarismo entre los 80 y los 90. Y eso lo ¿Cómo vas explica a decir el que parqueadero. toda, Carlos? ¿Cómo vas a decir que toda la élite No, antioqueña? hombre, no hay derecho, hombre. No hay derecho. Claro que hubo gente mala, como en todos los departamentos, pero uno decir que toda la Es que élite ese es otro, antioqueña, ese es No, otro, no, ese es otro discurso que yo no, no, no. entiendo. El de las manzanas podridas. No es cierto que no. se tratara de unas manzanas Ni- podridas en la clave política. Se trató de una estrategia política estructural, organizada. No ¿Cuándo solo nos va a para hablar de la, ¿cuándo nos va a hablar de la guerrilla, que para se ve muy tomarse el informado? poder en Colombia. Carlos, pero no ¿Cuándo puedes nos va a decir hablar? que es toda la élite antioqueña la que se asoció con los malhechores. Oíste, Hombre, si aquí ¿cuándo hubo un nos va a montón hablar de la víctimas, guerrilla que hubo un montón de víctimas, incluso dentro de las élites, porque se opusieron al narcotráfico y al paramilitarismo. No puede, ese tipo de generalizaciones es la que estamos denunciando, ¿cierto? Aquí nadie está desconociendo el paramilitarismo. Pero uno llegar a decir pues que esta es la cuna, que no fue la cuna, y básicamente dar a entender que en una época todo antioqueño fue paramilitar o toda la élite, No, es no, un no, error. yo no estoy diciendo Es un, todo pero antioqueño sí fue dijiste que toda la élite estuvo asociada a eso, y es falso. Yo estoy diciendo que la gran riqueza de Antioquia, Daniel, no, ¿cuál riqueza? entre ¿Cuándo nos los va a hablar de la, 80 y los ¿cuándo nos va a hablar de los 90, guerrilleros que son tus amigos? vinculada ¿Cuándo con el nos va a hablar de los paramilitarismo. guerrilleros Es que una son prueba tus amigos? judicial. Ese abogado, No, permítame, pero permítame los porque guerrilleros. tenemos aquí algunas preguntas que hacerles. Entendemos pues que se haya generado este debate que es bien interesante, pero la idea justamente es mostrar esas diferentes pues posturas, pero también el contexto que es bien importante, ¿no? Julián, usted tiene preguntas. Sí, precisamente lo que venían diciendo varios de ellos, también teniendo en cuenta que esta declaración fue el 12 de febrero y hasta ahora pues genera esta repercusión. Muchos hablan de que estas declaraciones de Iván Cepeda fue netamente para atacar a Álvaro Uribe, para atacar el proyecto político que representa su rival en esa contienda que es el Centro Democrático, y también como respuesta a los miles de señalamientos que le han hecho a Iván Cepeda de que es guerrillero, que es de un frente a las FARC y demás. Yo quisiera preguntarles a ustedes por esa repercusión mediática y si creen que más allá de que si es la cuna del paramilitarismo o no, realmente esto es netamente una disputa electoral y mediática que se estalló ahorita después de que se bajó ya la consigna de las fórmulas presidenciales. Si quieren empezamos con el señor Daniel Carvalho. Bueno, aparece la polémica ahora porque aparece el, entre comillas, programa de gobierno del candidato Cepeda. Una transcripción de discurso, no es un programa de gobierno, y justamente ahí es donde falla de nuevo al creer que lo que uno dice en una plaza pública es la visión o es el plan para una sociedad. Entonces es normal, me parece una lástima que ustedes no hayan mostrado la parte del video donde él se refirió en malos términos a Antioquia, sino que únicamente pusieron las partes bonitas, pero claro que es normal que se destape ahora, porque ahora es donde entramos a analizar los programas de gobierno de los candidatos. Este es el momento en que los colombianos centramos la atención en eso, y cuando uno llega a ver ese programa de gobierno, entre comillas, que básicamente es el programa de gobierno es el antiuribismo, y me parece que el candidato Cepeda se queda ahí, así como el petrismo, se quedan en el antiuribismo. El antiuribismo no basta como visión de país, no es suficiente, y él se queda en eso. Entonces aprovecha la figura de Uribe, a quien yo no defiendo, para dedicarse a darle palo a Antioquia. Se equivoca de nuevo el candidato Cepeda en eso. Abogados Carlos Mario Patiño. Bueno, dos cosas.
el candidato Cepeda ha utilizado la plaza pública para expresar el contenido de sus ideas que se convertirán o que posteriormente se convirtieron en propuestas concretas frente al gobierno. Entonces no es, incluso se ha criticado que Iván Cepeda, en vez de echarse unos discursos acalorados, lea en plaza pública. Y eso, ha dicho el candidato, obedece precisamente a que trata de expresar ideas, digamos, concretas en cada territorio y no dar lugar, digamos, a la improvisación de esas ideas. Ahora, es un discurso en el que se dijeron muchas cosas y en el que se dijo que en los 80 Antioquia se constituyó en la cuna del paramilitarismo, porque el paramilitarismo es un fenómeno militar y político que ocurrió en el país, que tuvo como cuna y principal escenario de desarrollo Antioquia, y que fue dirigido desde Antioquia, y que fue organizado financieramente desde Antioquia. Y eso son pruebas judiciales. O sea, eso muy está diferente de lo que dijo Cepeda. No, es exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, Daniel. Es completamente diferente, Carlos, porque él dijo que aquí nació y que esta es la cuna. Es muy diferente decir eso que vos estás diciendo con mucha más elegancia y con mucho más conocimiento. No, yo realmente quisiera, yo no creo que yo tenga mayor conocimiento, formación e investigación que Iván Cepeda sobre el fenómeno del paramilitarismo. Lo que estoy diciendo es que hay una frase que cogen que yo sostengo y afirmo: Antioquia acunó el paramilitarismo. En la década de los 80 y de los 90, el proyecto paramilitar creció alrededor de Antioquia y la agenda política, muy diferente, el proceso político, militar y empresarial que generó el paramilitarismo fue rentado en la primera década de este siglo por el presidente Álvaro Uribe Vélez de manera clara. Ahora, es que no hay que simplificar el asunto como que es antiuribismo. Uribe representa una época política en este país que corresponde a esa época oscura en la que las élites, los empresarios, se dieron a la criminalidad. Y esa época oscura es la época que representa a Uribe, la persona. Esa historia de los 80, 90, esa historia del principio del siglo XX en Colombia. Y si no resolvemos ese problema, pues entonces no avanzamos como país. Y yo me considero un antioqueñista, yo en el sentido de que yo estoy muy orgulloso de mis raíces. Pero eso no implica que yo pueda negar que efectivamente aquí, sobre todo aupado por el proceso de las élites, el paramilitarismo no solo se acunó, sino que alcanzó su cenit y que alcanzó su proceso más exitoso. Decir eso, negarlo como fenómeno social, es creer que se solucionó, es creer que el proceso de justicia y paz fue un proceso que garantizó el final del paramilitarismo y lo que hizo fue extraditar, digamos, comandantes paramilitares para evitar que ellos dijeran la verdad. Abogado Carlos Mario. Es un caso, sí, eso es un asunto que está hoy. Discúlpeme, lo corto ahí, sino que es para poder pues observar, escuchar todas las opiniones y que podamos seguir en este debate. Señor Oscar Darío, ¿qué piensa frente a esto? ¿Es una narrativa de Iván Cepeda para irse contra Uribe o netamente es una problemática que se debe discutir? Hombre, si en algo son expertos la izquierda, los comunistas, si en algo son expertos es en las narrativas. Ellos son PhD en decir mentiras a través de las narrativas. ¿Cómo así que el doctor Cepeda solamente lee los discursos para ser precisos? ¿Sabe por qué los lee? Porque no sabe de nada, porque no es capaz de enfrentar un debate. ¿Cuánto no lo quisiera yo en un debate sobre temas económicos? A ver cuánto aguanta. A ver cuánto aguanta. No. A ver cuánto aguanta. Dígame una sola iniciativa del señor Cepeda en beneficio de Colombia, distinto a visitar cárceles, distinto a conseguir testigos falsos para atacar a la gente. Ese es su experticia. Y mire una cosa. Y mire una cosa. Hoy los paramilitares, esos que tanto está criticando aquí el doctor Carlos Mario,
son los que le están sirviendo de base. Hoy los nombraron gestores de paz. Que, claro, porque los están utilizando. Pero yo quisiera que cualquier día ustedes nos inviten a un debate donde el doctor Carlos Mario nos muestre sus profundos conocimientos del nacimiento de la guerrilla, los efectos de la en Antioquia. Representante porque Oscar. eso lo obvian. Representante, Sí. gracias. Gracias por su respuesta. Qué pena, Carlos. Que su candidata presidencial, el abuelo de su candidata presidencial, que pudo haber sido distinto, como el abuelo de Paloma Valencia es, entre otras cosas, uno de los promotores de que naciera la guerrilla, con el bombardeo de Marquetalia, que pudo haber sido tratado de otra forma. Es muy fácil. Y hablar sobre la violencia de la guerrilla también. Representante, disculpe, oiga, perdón, Carlos. por eso se llama el presidente yo de tengo la una paz. intervención, si me pueden dar la palabra, muchas gracias. Respecto a lo que usted dice, representante Oscar, de que la izquierda es experta en estas narrativas en contra del uribismo y demás, y de que Iván Cepeda no tiene otros conocimientos, pues yo creo que el debate está enfocado en este tema de su declaración respecto al paramilitarismo y narcotráfico en Antioquia. Si bien, como veníamos comentando, el tema del paramilitarismo en Antioquia, no podemos desconocer que Antioquia sí fue, digamos, un lugar en donde la mafia y los paramilitares no operaron a espaldas de la clase política. No sé si ustedes quieran tener alguna intervención acerca de esto. O sea, se aliaron para pues, trabajar en favor del paramilitarismo. Antioquia, si me dejan por favor decir este dato que quiero que ustedes lo pueden refutar, lo hagan, pero Antioquia es el mayor departamento con número de congresistas involucrados en parapolítica. Un total de 24 congresistas, senadores, representantes a la Cámara fueron investigados, procesados por paramilitarismo. Y respecto a la intervención del representante Oscar de las narrativas, ¿no le parece que también la derecha colombiana se ha dedicado a tener estas narrativas de odio? Tenemos un candidato como Abelardo que ha hablado de destripar a la izquierda colombiana, o una representante tan importante como María Fernanda Cabal, que ha dicho incluso que la izquierda debería ser erradicada. Yo creo que las narrativas son un poco comparables, ¿no? ¿Y usted de dónde concluye que yo estoy de acuerdo con esas narrativas? O sea, cuénteme, explíqueme usted de dónde saca que yo estoy de acuerdo. Que se replican tanto en la derecha como en la izquierda. Eso es lo que está queriendo decir. Le quiero decir, si no cree usted que son comparables. No son comparables. Lo preciso de la izquierda en la historia de la humanidad son las narrativas. Eso no lo puede usted desconocer. Y yo, cuando yo hablé de que Cepeda lee porque no sabe de nada, es porque estoy lleno de razones. O muéstreme en el Congreso qué es lo que ha presentado. Y me estaba refiriendo a lo que decía el doctor Carlos Mario, no que ese fuera el tema de la convocatoria de hoy. Sí, Daniel Carvalho quiere intervenir ahí, sabemos que ya se tiene que ir también. Adelante, representante. No, respondía a lo que decía ahora la otra compañera, y es que nadie está negando que hubo vínculos entre empresarios antioqueños, clase política antioqueña, pero también estuvo en los demás departamentos. O sea, podemos buscar en el Pacífico, en la costa Caribe, en los llanos orientales. Esto es un fenómeno nacional, ¿sí? Que en un momento tuvo una epidemia, por supuesto, nadie lo ha desconocido, pero quedarse en el paramilitarismo antioqueño, en que Antioquia es igual al narcotráfico, es un error histórico y es una imprecisión ofensiva. Es lo único que deberíamos estar aquí discutiendo, porque entonces ya no estamos explicando qué quiso decir Iván Cepeda. Lo dijo mal, y es normal que un candidato se equivoque. Uno como político tiene que hablar que a veces se equivoque, pero alguien que aspira a ser presidente de Colombia no puede cometer esa ligereza. No puede cometer, porque el paramilitarismo, como el narcotráfico, como el terrorismo de Estado, son fenómenos nacionales, y vamos a encontrar militares, empresarios y políticos de todas las regiones de Colombia vinculados a estos fenómenos. Yo me voy a despedir con algo. Que se despida el representante, porque es que el representante Daniel Carvalho nos reclamó que no se puso el video completo de Iván Cepeda. Aquí tenemos el fragmento donde él justamente menciona que Antioquia es cuna del paramilitarismo. Veámoslo rápidamente, por favor. Este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada. Por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa.
En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado. Surgió una alianza nefasta entre sectores económicos, políticos y armados que utilizaron la represión, el miedo y el exterminio para proteger intereses, acumular riquezas a costa de la vida de las poblaciones en territorios rurales y urbanos. Bueno, ahí escuchamos la intervención completa del candidato Iván Cepeda, como la pidió Daniel Carvalho. Daniel Carvalho, sabemos que se tiene que ir, entonces muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en De Frente y participar en este debate. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y a mi compañero Oscar Darío. Feliz día. Bueno, para ya ir dándole cierre a esta discusión, Oscar Darío y Carlos Mario, yo quería poner sobre la mesa esta discusión en términos prácticos, porque se ha hablado desde el sector de la oposición, un sector de la derecha, de solicitar o de nombrar a Iván Cepeda como persona no grata. Quisiera conocer su opinión en Antioquia, quisiera conocer su opinión sobre esta decisión y que, primero, qué tan factible sea y qué tan conveniente les parece, por ejemplo, teniendo tan cerca unas elecciones y siendo Iván Cepeda uno de los candidatos con más posibilidades de llegar a la presidencia. ¿Qué pasaría en este caso si, por ejemplo, Iván Cepeda es presidente pero es declarado persona no grata en Antioquia? Quisiera empezar con usted, Oscar Darío, ¿cuál es su opinión al respecto? A ver, primero, yo quisiera que tuviéramos un debate sobre lo que es Antioquia frente al país. Es que es increíble. Este es el departamento que más recursos le aporta a la nación. Nosotros le aportamos 30 billones en impuestos. Contribuimos con el 18% del Producto Interno Bruto. Somos el departamento más exportador. Somos el departamento más industrializado. Hacemos de cuenta nuestra los mejores puertos que va a tener este país. Tenemos una clase dirigente de lujo, no solamente la vieja, la actual. Yo me siento orgulloso de nuestros ancestros. La verdad es que yo quisiera que de Antioquia se destacara lo positivo, pero bueno, yo entiendo, con las palabras del señor Cepeda, a esto fue a lo que nos trajeron. Pero yo sí quiero simplemente decirles que no se trata de venir aquí a cuestionar a un departamento, porque nunca he visto yo que hagan un debate, porque el señor Cepeda no se refiere a la costa Caribe o se refiere a la costa Pacífica. ¿Por qué se enfila contra Antioquia? Porque es el odio visceral que tienen, que lo ha demostrado Petro. Y yo encuentro increíble que antioqueños estén de acuerdo con esto. Es que aquí nos deberíamos unir todos contra esa narrativa injusta contra este departamento. Declararlo persona grata o no grata, ¿sabe una cosa? Él mismo se declaró persona no grata. Él mismo. No lo ha declarado nadie. Pregúntele a cualquier antioqueño en las calles, distinto al doctor Carlos Mario, para que vea que muy difícilmente va a encontrar a alguien que esté de acuerdo con él. Bueno, pero sí hay representantes, congresistas del Centro Democrático que han publicado en sus redes sociales esa solicitud de declararlo a él como persona no grata. La misma pregunta le estaba haciendo usted también al abogado Patiño. ¿Usted qué responde, abogado? Bueno, dos cosas. Lo primero es que probablemente las calles por las que yo camino en mi Antioquia son distintas a las del Parque Belén con las que anda el doctor Oscar Darío. No, yo ando por toda Antioquia. Yo ando por toda Antioquia. Camino más que usted. Déjeme hablar, hombre, porque yo hablé, lo escuché diciendo sus cosas. Yo creo que las cosas positivas de Antioquia son muchas, pero yo quiero llamar la atención sobre todo los procesos de resistencia cultural y política a esa violencia que engendró el paramilitarismo. Y frente a la persona non grata, yo quisiera recordar que el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, declaró enemigo de la paz al abogado Jesús María Valle Jaramillo, quien posteriormente fue asesinado por los paramilitares en su oficina. Porque también es dar el contexto de lo que estaba diciendo Iván en la tarima.
Lo que estaba diciendo Iván, en ese contexto, en ese momento, en una tarima en el Parque Berrío, no tenía por qué hablar de la costa atlántica, como reclama Carvalho, no tendría que estar hablando del Tumaco, ¿cierto? En el Parque Berrío, era precisamente el contexto político, histórico, sobre cómo hemos resistido los antioqueños, cómo los antioqueños hemos tenido una profunda resiliencia de la violencia de todos los bandos, a pesar de que las élites antioqueñas, y lo digo, si el representante Carvalho se siente discriminado cuando yo digo que las élites antioqueñas participaron activa y profundamente del paramilitarismo, que rentaron del paramilitarismo, que la gestión predial de las grandes obras, que mencionó, entre otras cosas, del doctor Pérez, están asociadas al paramilitarismo, como lo expresan los fallos de justicia y paz. Pues entonces lo importante aquí es poner en evidencia que no son esas autoridades, no son esas voces las que declaran en Antioquia que un colombiano es bienvenido o no bienvenido en Antioquia. Iván Cepeda es bienvenido por esos antioqueños que hemos resistido la violencia paramilitar, la persecución a todo lo distinto. Y hay muchísimos antioqueños que vamos a votar por Iván Cepeda y muchísimos antioqueños que creemos que necesitamos reconocer esa historia, que necesitamos señalar esos responsables fundamentalmente para ir adelante, porque el discurso completo, incluso el título del discurso del candidato Iván, era que Antioquia no volverá a ese pasado, que Antioquia va hacia adelante, que Antioquia no da un paso atrás. Y ese es precisamente el contexto que es muy importante de ese discurso. No se trata de una victimización ni mucho menos del odio. Mire, este gobierno logró una reforma agraria en el Bajo Cauca antioqueño. Logramos rescatar la Universidad de Antioquia. Los valores fundamentales, la laboriosidad, la lealtad de los antioqueños, son reconocidos, digamos, por el presidente todo el tiempo. Lo que pasa es que no pueden creer que lo que nosotros señalamos, que las élites lavaron su plata en el mercado antioqueño y que lavaron la reputación familiar en la política antioqueña, estamos en contra de los antioqueños. Somos antioqueños orgullosos, pero porque somos antioqueños orgullosos decimos con la libertad que hoy tenemos y que no teníamos en otros gobiernos, que el paramilitarismo es la base central del proyecto político que hoy gobierna este departamento de esta ciudad, y lo podemos decir con tranquilidad porque es la historia y los fallos judiciales los que ponen en evidencia lo que nosotros estamos diciendo, no lo estamos inventando. Lo que es una narrativa, lo que es un relato, es que este gobierno odia a Antioquia. Eso sí es un relato, y es un relato proselitista, electoral y mentiroso. Probado imaginariamente, representante. No existe ninguna prueba de que haya odio sobre Antioquia porque las políticas públicas se han expresado en Antioquia. Los campesinos antioqueños están recibiendo tierra, los estudiantes antioqueños están recibiendo matrícula cero. Esos son hechos. La matrícula cero es de Duque. Entérese, lea. No, créame que yo leo, ¿cierto? Y créame que los cupos que ha aumentado la educación superior, el rescate, mire, ¿cómo es que me voy a despedir? Rescata a la universidad de la que es egresado Álvaro Uribe? Sí. Me voy a despedir. Sí, bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestros panelistas de hoy. Por supuesto, dos posturas muy diferentes, pero muy importante escucharlas a ambas. Representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, gracias por estos minutos aquí con De Frente. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir con esto. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. En Antioquia todas las posturas políticas son bienvenidas, siempre y cuando se respete a este pueblo. Refiriéndose a Guillermo León Valencia fue denominado como el presidente de la paz. Algo deberá tener. Y yo simplemente voy a decir, para los que con tanto triunfalismo andan diciendo de que puede ganar la izquierda, pues les garantizo que con Antioquia al frente ganará la consulta, la primera vuelta la ganará los candidatos que dicen de centro derecha.
en mi criterio la va a ganar Paloma Valencia, para que no tengan tantas dificultades. Pero si el que la gane, esto es una democracia. Pero Antioquia tiene mucho que aportarle a este país. No tengan esa mirada contra Antioquia porque no son beneficiados electoralmente aquí. Las últimas elecciones les acaban de mostrar quién es el que tiene la fuerza en Antioquia, en Colombia. Gracias, representante. Y por supuesto también muchas gracias al abogado Carlos Mario Patiño por sus intervenciones y sus opiniones. Abogado, gracias. Paula, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es claro que Antioquia ha resistido la violencia y que la dignidad en Antioquia crece y honrando a el meridiano de la dignidad pasando por Antioquia. Y bueno, nos veremos en elecciones y veremos si lo que dice el representante Pérez es cierto o no. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?